now. Okay. Well, the teacher Miguel told me that you are on indirect questions. Yes, indirect questions. Do you remember the grammar, the structure of indirect questions? So. Okay. Can you say me when you use an indirect questions? What's a moment o en qué momento o cuándo utilizo una pregunta de forma indirecta? ¿O para qué se usan? No recuerdo muy bien. No recuerdas muy bien. Aquí vamos a ir directamente a un ejercicio súper rápido. Voy a apagar mi cámara porque mi cámara está donde está el teclado y estorba a la hora de escribir. Entonces, vamos a ver. Indirect questions. Y una página que suele usar mucho. Ahí no está. Dame un segundo. Questions. This page. Ok. Aquí estoy. Voy a compartir la pantalla para que vayamos viendo en qué momento se utilizan las indirect questions. Ok, tenemos... ¿Sí ves la pantalla? Yes. Ok. Vale, dice indirect questions. Ok, este es el grammar. Teóricamente ya lo viste, pero vamos a ver, ¿no? ¿Para qué se usan? ¿En qué momento se usan? Ok, dice, we normally use indirect questions when we want to be more polite. So we begin the question with expressions such as, can you tell me? Could you tell me? Do you know? Or would you mind telling me? We have an example. A direct question is, what time is it? You're really direct. But when you want to be more polite, you can ask like this. Could you tell me what time it is? So definitely sounds really, really different. A direct question to indirect question. Okay, so in this case, como vemos aquí, dice que nosotros usualmente o normalmente usamos las preguntas indirectas cuando queremos ser más corteses. ¿Ah? Cuando queremos ser más corteses. Entonces, o más educados. Dame un segundo, voy a cerrar la ventana porque se escucha mucho el sonido de la calle. Ok, listo. Entonces, cuando queremos ser más educados, más corteses. Entonces, por lo general comenzamos la pregunta con expresiones como puedes, podrías, sabes, ¿no? Would you like me? Como tipo, ¿te importaría? Ajá. Y vemos aquí el ejemplo, no una pregunta directa, no direct question. ¿Qué hora es? A diferencia de, ¿podrías decirme qué hora es? Entonces, una pregunta indirecta es para ser más educados, más corteses, polite. Ok, ahora, en las preguntas indirectas, el orden es sujeto, verbo. Nunca va a ir al revés, o sea, verbo antes del sujeto. Por ejemplo, aquí nos ponen, do you know where can I find a bank? Que
no puede ir el can I antes del I. Entonces, por regla, tiene que ir después. Entonces, tendría que quedar como, do you know where I can find a bank? Entonces, siempre que tengamos preguntas indirectas, el sujeto, el verbo tiene que ir después del sujeto, o el sujeto antes del verbo. Otro ejemplo, tenemos, can you tell me what time do the shops close? Aquí está mal porque el verbo está antes. El verbo es do, tiene que ir después del sujeto. El sujeto es shops. Entonces, ok, y otra cosa muy importante, el verbo es close, pero aquí colocaron un do como auxiliar, pero no lo necesita. Entonces, la pregunta debería de quedar con close después del sujeto y yo no utilizaría do. Entonces, can you tell me what time the shops close? Entonces, regla importante. El sujeto siempre va a ir después del verbo. Aquí. Después nos dice que estas son algunas otras expresiones comunes que pueden ser utilizadas antes de las preguntas indirectas. Ajá. Entonces tenemos unas expresiones comunes como, no sé, ¿qué está, what is he doing here? No sé qué está haciendo él aquí. O me pregunto, I wonder, me pregunto when he will find the truth. ¿Cuándo encontrará la verdad? ¿Cuándo él va a encontrar la verdad? ¿O cuándo va a saber la verdad? Que sería una traducción correcta. I'm not sure, no estoy seguro. When I can come. ¿Cuándo podré ir? I like to know where you left documents. Me gustaría saber dónde dejaste los documentos. ¿Dónde están? ¿Dónde los dejaste? Ajá. Y por último, para preguntas de sí o no. Dice, ¿cuándo no hay palabra interrogativa a una question word? No, una WH question. ¿No? De cuándo, dónde, no, when, what, why. Entonces, cuando no hay preguntas o esas palabras de yes, no question, podemos utilizar el if o podemos utilizar el whether. Por ejemplo, do you know if he'll be here soon? Or do you know whether he'll be here soon? Entonces, recapitulando, las preguntas indirectas son cuando queremos sonar más educados, más corteses, polite. Se suelen utilizar expresiones como puedes, podrías, oye, sabes, te importaría, me pregunto, no estoy seguro, me gustaría. Vamos bien, más o menos. Sí, todo bien. Ok. Vemos ahora aquí el grammar. Ok. El grammar dice, una pregunta directa inicia con question word o WH question. No who, what time, where, why, etc. Auxiliary verb, verbo auxiliar, like did, like is, like will. Subject, like you, he, she, it, o José, Pepe, María, Juana, etc. And main verb, no, and main verb like call, come, do, eat, whatever. Entonces es una estructura general o normal de una pregunta directa. Ahora, cuando yo tengo una indirect question, o sea, tengo ya una pregunta directa y lo quiero cambiar a una pregunta indirecta para sonar más polite, no, coloco primero mi expresión que quiero utilizar como could you tell me, do you know, I'm wondering, I don't know, I like to know. Luego mi question word like who, what time, if, whether, why, etc. The subject,
and the main verb. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta que dice, who did you call? En vez de decir, who did you call? Así como para sonar muy, muy rudo, tal vez. De, ¿a quién le llamaste? ¿Con quién hablas? ¿No? Could you tell me? ¿Podrías decirme who you called? Y suena muy diferente, ¿no? Who did you call? Ah, could you tell me who you called? O, por ejemplo, what time is it? ¿No? Do you know what time it is? Suena muy diferente. Ajá. Yes. ¿Dudas? ¿Preguntas? Hasta ahora no. Hasta ahora no. Ok. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios, ¿vale? ¿Sí los habías visto con el teacher Miguel? ¿O es Creo la que primera sí, vez? pero ya tiene un poco de tiempo. Sí, pero ya tiene un poco de tiempo. Ok, bueno, vamos a ver cómo nos van al ejercicio. Si ya los viste, teóricamente nos debería de ir, hay 2, 3, ¿no? Porque el grammar, bueno, el ejercicio es para B1, ¿no? Es prácticamente intermedio, ¿no? De nuestro nivel. Ajá. Entonces vamos a hacer el ejercicio 1. Ok. Yo te envío el enlace y vamos a hacer el 1, porque aparecen 3, 1, 2 y 3. Vamos a hacer el 1, ¿vale? Este es el 1 y dice exercise 1, choose the correct forms to complete the following questions. Tienes aquí, ¿no? La número 1 dice I don't know the answer. How many times? Y luego tenemos aquí diferentes opciones. I do have, do I have. Seleccionas la que creas que es correcta, de acuerdo a lo que acabamos de ver. Dices, yo creo que es I have. Entonces, how many times I have to tell you? Terminas, check my answers, y te va a dar tu score. No, en este caso tenemos 0 de 10. No, no es correcto, I have. De preferencia, mándame el score, ¿vale? Para ver cuál fue tu puntaje en el grupo de WhatsApp. Y en la parte de abajo tenemos, ¿no? La respuesta correcta y por qué es correcta, ¿no? Dice, this is a direct question. So in a regular question we use auxiliary, subject, and verb. Ajá, entonces, por eso va el do you have. Esta no es una pregunta indirecta, más bien es directa. Ajá. Entonces hay que verificar si es directa o indirecta y cómo va a ir estructurada, ¿vale? Te voy a mandar el enlace por el grupo de WhatsApp. Vamos a poner hola, te comparto el enlace del ejercicio y listo. ¿Sí, sí te llegó? ¿Sí lo tienes? Sí, ya los está abriendo. Ok, súper. Entonces, me mandas el screenshot del score, preferentemente. Y ya si tienes dudas, preguntas muy puntuales, las vamos viendo por pregunta, ¿vale? Sí, está bien.
Ok. Vale. Si tuviste 7 de 10, vamos a revisar cuáles fueron las que quedaron mal. Ay. ¿Aló, aló? ¿Me escuchas? ¿Sí me escuchas? Yes. Ok. Vale, vi que tuvimos 7 de 10. Vamos a checar las que estuvieron mal, ¿vale? Entonces, Yes. ¿cuáles fueron las que tuviste mal? 5. Number 5. La de I wonder. Yes. Ok. Ok. La respuesta correcta sería how long. This cool whether we was. No. ¿Cómo está esto? This is another question. Ok, ajá. Dice, la respuesta correcta es que en primero es una pregunta indirecta. Ajá. Por lo tanto, iría primero el sujeto, después el verbo. Y después nosotros tendríamos que utilizar el how long, ¿no? Para preguntar acerca de cuánto tiempo duró tal situación. En este caso fue el frío, ¿no? El clima. Sería how long this cold weather will last. Entonces, I wonder, yo me imagino, supongo que duró, como cuánto duró, ¿no? El clima frío. Ajá. ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? Lo verdad. Yes. Sí, sí, tiene sentido. Sí, ya tiene más sentido. La que sigue. Fueron 3. Ajá. ¿Cuál fue la que sigue? 7. La número 7. I like to know. Lego for the experiment. Ok. La número 7, la respuesta correcta es I like to know whether I can use the new product. Porque es una pregunta indirecta. I like to know, me gustaría saber. Está siendo más educado, más polite. Y en segunda es una pregunta de sí y no. ¿No? De, ¿lo puedo? ¿No? ¿Puedo usar? Sí, no. Entonces, como es sí o no, tiene que utilizar el if o el whether. Entonces sería, tiene un ejemplo como I like to know if, whether, if o whether I can use the new product. Entonces me gustaría saber si yo puedo usar el nuevo producto. Ah, sí, 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 sin problema. No, no, no. No hay problema. Ok. Entonces, por eso es que es whether o if. I like to know if I can use the new product. Ok, y la última. 10. El número 10. No. Ok, es que como no puedo ver yo. Ok, la número dice why y tiene shouldn't. Perdón, wouldn't, shouldn't I. Ok, inicia con why. Ajá. Por iniciar con why es directamente una pregunta de por qué. Y luego no hay algo que nos diga que está siendo un poquito más educado. Directamente va y dice, ¿por qué tal cosa? No estoy utilizando una frase para sonar más polite. Por lo tanto, es una pregunta directa. Ajá. Entonces, al ser directa, pues sería, why should I call her? Porque la pregunta directa, por lo general, es verbo auxiliar, sujeto, verbo. Una pregunta normal, tal cual. Ajá. Entonces, una pregunta normal o pregunta directa siempre es English question, verbo auxiliar, sujeto y verbo. What do you want?
How are you? O how old are you? Where are you? Entonces, una pregunta normal, se respeta la estructura. Cuando quiero sonar más educado, tengo que cambiar el lugar del verbo, ¿vale? Ok, sí, es que como que me confundió un poco, pero creo que ya lo entendí más. Ok, ya lo estamos entendiendo más. Te mandé una imagen, me había equivocado, te mandé todo el libro. Yo dije, no, es que no quiero todo el libro. Entonces, como que ya supe cómo sacarle aquí a la página del libro. Igual le voy a poner aquí en la pantalla para que también lo puedas ver. También es otro ejercicio. Ajá. De un libro que dice indirect questions, ¿no? Preguntas indirectas. Tenemos otra vez una explicación, ¿no? Las preguntas indirectas normalmente tienen el sujeto antes de lo que es el verbo. Tenemos, por ejemplo, he wanted to know when I could start, ¿no? Entonces, tenemos un ejemplo, dice, él quiso saber, ¿no? Que quiso saber cuándo podemos iniciar, ¿no? ¿Cuándo iniciamos? ¿Cuándo podremos iniciar? O I asked where the trainer and the team were staying. Entonces, eso es una pregunta indirecta. Tenemos, cuando tenemos el caso de do, ¿no? El do no se usa, tal cual se quita. O sea, sí se utiliza el verbo auxiliar, sí se utiliza. Aquí do no es como verbo, es como auxiliar. Como, por ejemplo, do you know? Do you like it? Pero al pasarlo a una pregunta indirecta, se quita, se retira, porque el verbo ya no va en su lugar normal. Ajá. Como ya no va en su lugar normal, ¿no? Pues cuando va después y colocas tu verbo auxiliar, como lo estamos colocando en otro sitio, es por eso que se suele omitir el do en cualquier verbo que esté, en cualquier tiempo, pero al que esté, ya sea en presente o en pasado, do o did. Por ejemplo, dice, I wondered how they felt, y no how did they feel. La estructura normal, una pregunta directa, utilizaría el auxiliar do, en este caso en pasado, porque la pregunta es en pasado, how did they feel. Pero al pasarla a indirecta, lo que hacen es que quitan el do y colocan el verbo en pasado como felt. Entonces quedaría como I wondered how they felt. I wondered how they felt. Entonces, cuando yo quiero cambiar una pregunta directa a indirecta y mi pregunta tiene un verbo auxiliar do o did, yo tengo que quitar el do o did y colocar mi verbo en el tiempo verbal que esté hablando. Si estoy hablando en pasado, tiene que terminar en pasado, tiene que ir en pasado. Si va en presente, tiene que ir en presente. Hay que respetar esa parte gramatical. Esa parte está quedando claro, más o menos, ¿no? Sí. Ok. Luego tenemos la siguiente explicación que nos dice the same structure used to report the answers questions. Ok. La misma estructura es usada para tanto como para preguntas y respuestas, ¿no? Por ejemplo, I knew how they felt. Nobody told me why I had to see the paper. Entonces, cuando son preguntas indirectas, puedes utilizar la misma estructura y queda, o sea, está bien. A pesar de que diga, suena como un poco raro, o sea, sí es aceptable. Ajá. Vamos bien, más o menos. Sí, sí, hasta ahora todo bien. Ok, hasta ahora todo bien. Vamos a ver entonces un ejercicio para que nos quede un poquito más claro. Tenemos la primera que dice, Where are my gloves? Ok, esta pregunta está de forma directa. De forma directa. Y yo lo quiero cambiar indirecta. La pregunta dice, ¿dónde están mis guantes? ¿Dónde están? No. Y yo, bueno, quiero decir, ok, ¿sabes qué?
quiero preguntarte, o no, tal vez podrías decirme dónde están mis guantes. Entonces, cuando el primer paso, hay que colocar el verbo en el lugar correcto. Ajá, aquí el verbo está antes del sujeto. Ajá, dice are. El verbo es el verbo to be. Where are my gloves? Yo lo quiero pasar indirecto. Entonces, coloco en este caso el ejercicio y al inicio dice I asked, ¿no? Entonces colocas el I asked o cualquier otra frase que a ti te guste, como I don't know, can you tell me, could you tell me, etcétera. No, where, porque la pregunta es where. Luego el are ya no va aquí, sino más bien va my clothes, y luego el verbo to be, que es el verbo, iría aquí. Pero en este caso está en pasado, porque dice, te pregunté, ¿no? Pues I asked en pasado, te pregunté dónde están mis guantes. ¿Dónde están mis guantes? Ajá. ¿Sí va quedando claro, más o menos? Pero, Sí. 287. Ok, hagamos otro más, ¿no? Te voy a ayudar con la 1. Dice, what's Peter's address? Ok, pero hay que identificar cuál es el verbo que está aquí. Qué fácil, el verbo es el verbo to be también. A pesar que no está ahí directamente, aquí está. Ay, me estorba. Aquí está. What is? What? What is what? Okay. Y luego dice Peter's address. Esa contracción de Peter's address se refiere a que es dirección de Peter. Entonces, toda esa Peter's address es nuestro sujeto. Ajá, es nuestro sujeto. So, Yes. lo que hacemos ahora es colocar el I ask, WH question, what, sujeto, Peter address, y luego colocamos el verbo to be en pasado, porque es asked. Ajá, en pasado. Ajá. ¿Sí? Quedaría Ok. así. Aquí te lo escribo para que lo veas. Dice, I asked what Peter's con doble D address was. I asked what Peter's address was. No te pregunté cuál es la dirección de Peter. A pesar de que el verbo va en pasado, no es cuál fue, más bien cuál es. Ajá. Ok. Ok. Entonces hacemos de la 2 a la 10. Si tienes dudas, si tienes preguntas, siéntete con toda la libertad de preguntarme, ¿vale? Para eso estoy. Ok, gracias.
Ready. Listo. Ok, vamos a ver cómo quedó la número 2. ¿Sí me escuchas? ¿Sí? ¿Cómo quedó la número 2? Yes. Do you know when the new manager was coming? So do you know when the new manager was en pasado coming? Ajá. ¿Sabes? ¿No sabes? ¿Cuándo? Bien. El new manager. Ujú. Ok, la número 3. I asked how she know my name. Oh, she knew. En pasado. Knew. She knew. Oh, yes. She knew my name. Oops. I asked. No, asked. How she knew my name. Okay. La número 4. Could you tell me why all the windows was Okay. open? Could you tell me? Could you tell me why all the windows were open? Okay. Yes. Number 5. I don't know how many books he I don't wanted. know how many books he wanted. He wanted. Number 6. Do you know where they kept the money? Okay, do you know where they kept Okay. the money? Do you know where they kept the money? Number 7. Could you tell me? Okay. Could you tell me what time the meeting was? Or was the meeting? No, the meeting was, porque the meeting es el sustantivo Okay, de la reunión. entonces the meeting was. The meeting was. Could you tell me what time the meeting was? Número 8. Do you know when the last train left? Do you know when the last train left? ¿Sabes a qué horas sale el último tren? Could you tell me how the photocopier worked? Tell me how the photocopier worked. Worked. And the last. Do you know how often and Okay, sería. Do you know how often and went shopping?
One shopping, que el verbo es one shopping, de ir a, de go shopping, ¿no? One shopping. Ok. Fácil. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, ya me quedó más claro. Ok. Vale, súper. Entonces, ¿qué te parece si en la siguiente clase revisamos el ejercicio 2? ¿Sí se ve bien la imagen que te mandé por WhatsApp? ¿O se ve muy chiquito? ¿Sí se ve bien esa parte, la parte número 2? Sí, sí se ve bien. Sí se ve bien. Ok, entonces, ¿qué te parece si eso lo dejamos como tarea y lo Ok. revisamos el, ¿qué es martes? ¿Tomas clases martes y jueves? ¿Sí, no? Sí. Sí, ok, entonces lo revisamos el martes, ¿vale? Ok. Vale, entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas, nos vemos el martes, ¿vale? Ok, teacher. Thanks. Ok, thanks to you. Bye. Bye.